Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Tenemos hoy con nosotros a un ceutí, de esos que yo llamo ceutí de pro, que es Adolfo Hernández Lafuente. Adolfo Hernández Lafuente fue director general de Política Interior en el Ministerio de Interior, fue secretario general técnico del Ministerio de Defensa y es un autor prolífico. Su último libro se titula Atlas de elecciones y partidos políticos en España desde 1977 a 2016. Es un libro que ha escrito con Consuelo Laiz Castro y que viene a resumir un poco, o a resumir, yo creo que mucho, todas las elecciones en nuestro país desde que se reinició la democracia, desde el año 1977, que fueron las primeras elecciones, las elecciones constituyentes. Adolfo, buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. Esto ha sido un trabajo prolijo, me imagino, porque aquí hay muchos datos. Pues sí, la verdad es que es un trabajo no solamente por la abundancia de datos que ha habido que manejar, sino porque aquí la precisión es muy necesaria, que si uno empieza a mantener errores y demás, las desviaciones después condicionan todo el conjunto del texto. Y bueno, ha sido también muy interesante porque hemos repasado un periodo de nuestra historia que en ese momento se estaba cerrando. Hemos vivido los años 2015-2016 como el comienzo de un nuevo ciclo, como el final de un periodo que comienza con la transición, y ha sido muy, muy interesante revisar todo lo que esos 40 años de elecciones pues ha supuesto para España. Y cuando introducís en esos resultados, en aquellos partidos del año 77, los partidos que tenemos en el 2016, ¿qué conclusiones se pueden sacar de las diferencias de esas elecciones españolas del año 77, 79, 82 a las que hemos tenido en estos últimos años? Bueno, vamos a ver, ese es uno de los objetivos del libro, pero explico un poquito por qué buscamos ese objetivo de diferenciación. Nosotros observábamos no solamente dos instituciones, como son las elecciones generales y los partidos políticos, sino el funcionamiento del sistema en su conjunto. Entonces, lo que consideramos calidad de la democracia viene dado porque se produzca el buen funcionamiento no solamente de las instituciones, sino el buen funcionamiento de lo que son los procedimientos. Al final la democracia es solamente eso, son instituciones representativas y procedimientos para configurar esa representación. Entonces, la calidad de nuestra democracia a lo largo de todos esos años era un poco un reto, porque veníamos de un régimen autoritario, donde realmente la práctica democrática no había existido. Existía la práctica del exilio, pero todo eso era, digamos, una aventura en la que en el año 78 comenzábamos nosotros a tomar un camino, ¿no? Las instituciones han funcionado muy bien, han cambiado a lo largo de estos años, pero sin embargo hay un déficit en lo que es esa calidad de la democracia, y son los comportamientos. La democracia no solamente tiene procedimientos e instituciones, sino también para desarrollar bien ese funcionamiento exigen unos valores democráticos, unos principios que no se deben trasvasar ni se deben diluir en lo que es el comportamiento general, ¿no? Y eso sí que ha cambiado mucho en el tiempo. Pero no todos los comportamientos que cambian van en deterioro, sino algunos van en mejora. Respondiendo a tu pregunta en concreto, las primeras campañas durante todo un largo periodo de esos 40 años se producen pues con un enfoque muy ideológico siempre. Se presentan en las elecciones los programas políticos, los partidos están muy dados a explicar lo que son sus intereses, lo que es la ideología, lo que es los objetivos programáticos que ofrecen al electorado. Eso va cambiando en los 40 años hacia lo que
a mitad de ese periodo empezamos a descubrir como una especie de presidencialización de las campañas. Son los líderes los que realmente focalizan, se convierten en el centro de las campañas electorales y todo está orientado en la campaña hacia ese liderazgo, a demostrar su capacidad, a demostrar cualidades. Si vemos toda la cartelería de las elecciones, pues vemos que inmediatamente se ha pasado de lo que eran símbolos o lo que eran ideas que se podían plasmar de alguna manera simbólica a las figuras de quiénes son los candidatos por cada una de las opciones, ¿no?, políticas. Pero eso vuelve a evolucionar en esta última fase de estos 40 años y evoluciona necesariamente hacia un pragmatismo. Lo que pasa es que en las campañas se plantea el pragmatismo, pero la sociedad española todavía sigue con esa, digamos, tendencia a un voto muy ideologizado. No se busca, como en otros países democráticos, la utilidad del voto, no en el sentido del voto útil, sino en el sentido de que orientando mi voto hasta ese sentido voy a conseguir mejor los beneficios que yo espero de los representantes políticos, ¿no? Ahí hay una especie de salto de lo que es lo que ideológicamente yo comulgo y me proponen es lo que voy a votar, hacia otra dimensión en la cual se ven las cosas de una manera distinta y se busca una eficacia en los resultados. Bien, me comentabas antes la calidad democrática, los principios de la calidad democrática que son importantes, que has dicho de que han cambiado a lo largo del tiempo, algunos para mejor y otros para peor. ¿Cuáles son esos principios que han cambiado para mejor y para peor en estos 40 años? Vamos a ver, la función de representación es una función digamos, de vocación, de servir al interés general o al interés público, ¿no? Elemento que más resalta a lo largo del cambio de estos años es la profesionalización de los partidos políticos. Los partidos políticos, que son obviamente un yacimiento de empleos públicos, de cargos, etcétera, etcétera, pues de pronto provocan en su organización, en su funcionamiento, un objetivo profesionalizador de sus miembros, donde realmente lo que importa en la confección de las listas, en las ofertas que se sale al electorado, está muy vinculada a esos intereses que ya son mucho más intereses particulares que un interés general, particular en el sentido de las partes, ¿no? Entonces, eso ha ido deteriorando la democracia. Ha sido seguramente de los comportamientos que más han afectado, porque fue expulsando de la política un perfil de personas que tenían otro tipo de intereses y fue haciendo muy difícil la participación cooperativa con las propias organizaciones partidistas y fue haciendo un distanciamiento entre los electores y los electos, los candidatos o lo que será la clase política, ¿no? Eso en los últimos años se ha puesto en evidencia de una manera que ha provocado grandes transformaciones en el comportamiento electoral de los españoles, ¿no? Con respecto a lo que es el deterioro de la democracia o la calidad de la democracia visto en sus dos perspectivas, puede mejorar o puede empeorar, deberíamos ser muy conscientes de que en el mundo menos de la mitad de los estados son democráticos. En la actualidad me parece que son 87, que no llegan a un 45% de los estados existentes. El resto son autoritarios, dictaduras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el dato es mucho más importante verlo en la perspectiva dinámica. Se está produciendo en los últimos 10 años un deterioro de esa calidad de la democracia en estos 87 estados, o sea, van bajando. No solo van bajando, sino que en el interior, por ejemplo, de esos 87, solamente 65 tienen indicadores de mejora, mientras que tanto se produce un deterioro. Si hablamos del continente europeo, no la Unión Europea, pues como unos 15 estados están sufriendo un deterioro de su calidad democrática. Pensemos, por ejemplo, en Polonia, o en Hungría, o en Turquía, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación donde es urgente ir soportando el esfuerzo democrático, ¿no? Y no deteriorando lo que son esos comportamientos, porque lo que tenemos es realmente algo que no es tan general ni tan sencillo, sino que es complejo de mantener. Y
¿La clase política española ha tenido mucha culpa del desapego de los ciudadanos hacia la política? En general, sí, eso está en las encuestas. Si nos dedicamos simplemente a ver las encuestas del CIS, pues vemos que una de las preocupaciones importantes de los ciudadanos era la clase política. Ha estado en el tercer lugar, teniendo en el principio el terrorismo o la crisis económica. Es decir, es una de las grandes preocupaciones de lo que es el sistema político en España. Siguiendo con el libro, aquellos líderes del 77... Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, ¿eran más hombres de Estado de los que tenemos hoy día? Sí, indudablemente. Sí, y no solamente ese círculo pequeño que has mencionado, sino que en una gran extensión había, digamos, como una talla de tener más en la perspectiva lo que son el rigor de la defensa del Estado y de los principios democráticos. Yo creo que eso se ha notado. Y ese déficit que tenemos de líderes políticos repercute también en esa calidad democrática de la que hablábamos antes. Totalmente. Yo antes señalaba que uno de los problemas que hemos tenido es esa profesionalización de los partidos políticos, que ha supuesto también un detrimento de la calidad de los propios líderes políticos, en la medida en que la competitividad va echando de medio pues incluso a los que podrían ser más competentes. Ya no es el mérito, ya son otras habilidades, ya son otros, digamos, formas de actuación las que condicionan el que uno vaya en las listas, el que a uno se le designe para un cargo determinado, y eso está mucho en el propio servilismo de la organización frente a lo que es la defensa de fórmulas para resolver los problemas, de cuestiones ideológicas para transformar la sociedad, de grandes debates, que todo eso va desapareciendo. Nuestra Constitución habla de que la actividad política se marca a través de los partidos y hablamos de calidad democrática, pero ¿no deja de ser también un déficit de calidad democrática que los partidos en España no sean tan democráticos como deberían ser, ni bueno, tan transparentes? Eso es parte del problema. O sea, en la medida en que los partidos se han, digamos, autofuncionado hacia adentro más que hacia afuera, lo que se ha producido es precisamente esa pérdida de calidad, ¿no? Yo creo que el funcionamiento democrático hoy en día lo estamos viendo, en que están constantemente la pelea interna en Podemos, lo que ahora mismo es la transformación del reglamento orgánico del Partido Socialista. O sea, todo eso es un enfoque, digamos, de dominación interna de la organización partidista frente a cuestiones que serían realmente principios más de calidad democrática, la transparencia, el funcionamiento más democrático, pero en un sentido, la democracia muchas veces la confundimos con una especie de asambleísmo. La democracia requiere rigor, y el rigor, o sea, el principio de que tengamos representantes es porque no podemos resolverlo todo en una asamblea, ni podemos dedicar nuestra vida a la política, a la mayoría, sino que debemos tener confianza en los representantes, y para eso los representantes que van a intentar resolver nuestros problemas tienen también que mostrar una serie de calidades y de responsabilidades frente a eso. Por eso es muy importante en la democracia que el ciudadano sea responsable. El ciudadano no puede alejarse de la política. La democracia en sus instituciones, en su procedimiento, forma parte de la vida cotidiana de los que vivimos en un sistema democrático. Es decir, deberíamos conocer un poco mejor el funcionamiento, porque es la única manera de controlarlo o incluso de influir y de ir por delante en nuestras demandas de lo que los partidos nos ofrecen, ¿no? Cuando habéis tenido la oportunidad de sumergiros a través de los datos en las elecciones del 77, del 79 y así hasta los 2016, y habéis profundizado, porque todos los capítulos de este libro tienen un análisis previo de cómo era el momento político de esa etapa, ¿se da uno cuenta más de la necesidad que tenemos de conocer este pasado? Porque hasta donde hemos avanzado hay gente que no se da cuenta de dónde veníamos. Sí, yo creo que es una de las cosas más interesantes que podemos resaltar frente al periodo estudiado. Si nosotros miramos toda la historia de España, esos 40 años que se estudian aquí son el periodo
de mayor estabilidad, de mayor progresismo, de mayor modernización del país. Es decir, que en algo han tenido que contribuir de forma, digamos, muy dinamizadora lo que han sido nuestras instituciones democráticas, ¿no? Tú me decías que había estudiado un periodo de 40 años que se podía entender que desde la transición hasta las elecciones de 2015-2016 y ahora se inicia una nueva etapa. ¿Qué características va a tener esa nueva etapa? Bueno, sería no hablar de este libro, pero... No por eso, sino que es muy difícil. Estamos precisamente en un momento muy complejo donde no sabemos muy bien para dónde vamos a ir. Pero sí es verdad que ahora mismo hay unas tendencias y unos hechos. Hechos tenemos que el sistema de partido se ha transformado totalmente. Es decir, el análisis de nuestro sistema de partido, que últimamente en ese intento un poco de quitarle méritos a lo que ha sido el periodo desde la transición hasta la actualidad, pues se pensaba que era un dominio bipartidista. Nunca ha sido España un sistema de bipartidismo perfecto. España siempre ha sido eso está ahí cuantificado, incluso con indicadores muy precisos, donde vamos al milímetro midiendo lo que hoy en día entendemos en la teoría politológica sobre cómo están compuestos los sistemas políticos. Y en estos años, los primeros años son realmente de un pluralismo moderado, porque no están dos partidos solos. Normalmente nosotros hemos tenido en el Congreso entre 10 y 12 partidos, con periodos en los que ha bajado de 10, o sea, entre 11 y periodos que ha subido a 13 o 14. Entonces, se ha producido la baja, menos fragmentación. Cuanto mayor número de partidos políticos, mayor fragmentación, digamos, que hay políticamente desde la sociedad hacia sus representantes, ¿no? Entonces, sí que hemos tenido dos momentos de partido dominante, que han sido la mayoría absoluta del Partido Socialista en el año 82 y después la de 2008 del Partido Popular, la de Aznar. Entonces, en esos momentos sí que se ve que hay un partido que predomina, que en su distanciamiento de porcentaje de votos, como el resto del sistema, pues transforma lo que era un pluralismo moderado. Digo que era un pluralismo moderado porque al existir esa fragmentación de partidos, no solo estaban los dos principales partidos, sino que siempre hemos tenido partidos de los subsistemas nacionalistas que han estado apoyando o no apoyando a lo que era la conformación de mayorías de gobierno. Y después, en el último periodo, lo que hemos visto en 2015 y 2016 es que la fragmentación se ha ampliado mucho más, y no solo se ha ampliado mucho más, sino que nosotros hemos pasado a un sistema de partido que ya es multipartidista, porque las cuatro opciones principales que hoy en día se pueden distribuir, las opciones de poder, pues esas son realmente muy equilibradas, digamos, en su asentamiento, y por otro lado configura una necesidad de una nueva política. Y ahí entramos de nuevo en los comportamientos. ¿Qué es lo que hemos observado cuando eso se producía? La imposibilidad de alianza, la imposibilidad de acuerdo, la falta de una práctica cooperativa. Bueno, nosotros entendemos en política que hay problemas que sí pueden tener solo dos soluciones y estas estar muy distanciadas y por lo tanto crear un posicionamiento muy difícil de recomponer, pero la mayoría de los problemas tienen algunas alternativas casi siempre contadas, no son tantas. La distancia que hay entre ellas tampoco es tan radical, sino que el esfuerzo de ponerse de acuerdo sobre una solución que agregue posiciones es algo que aquí no se ha practicado. Una cosa muy curiosa de estos 40 años es que en España no hemos tenido gobiernos de coalición. Hemos tenido coaliciones soportadas por mayorías parlamentarias, pero no que formaran parte de los gobiernos. Eso, en casos como en Cataluña, el tripartito y demás, en los gobiernos del Estado. Lo quería preguntar. Esa experiencia que se ha llegado a dar muchas veces incluso en Alemania del gobierno de los democristianos con los socialdemócratas, en España ver un gobierno donde estuviera el presidente fuera del PP o del PSOE y el vicepresidente del PP y del PSOE, parece que estamos a años luz de eso. Sí, es que
ahí ese es comportamiento político. Ahí es donde nosotros tenemos una quiebra y un deterioro importante en el funcionamiento democrático. Acabamos de ver el ejemplo de Alemania. Alemania salía ya de un bipartidismo, de un gobierno de coalición entre la CDU y el SPD, el demócrata cristiano y socialdemócrata, y en su campaña electoral habían opuesto radicalmente a no volver a reiterar esa unión, ¿no?, esa coalición, y sin embargo las circunstancias han sido tan determinantes que han forzado durante una serie de días muy necesarios, con debates muy profundos, con concesiones por ambas partes, y han llegado al objetivo que era claro: salir de esa situación, de esa crisis política que había, solo era posible a través de esa coalición. Que haya partido en este nuevo sistema, como hemos hablado, de multipartidismo, como Podemos, que ponga en jaque siempre estos 40 años, ¿eso es peligroso? Sí, es peligroso. Lo que pasa es que yo vuelvo a insistir en lo mismo. Una de las cuestiones que nosotros pretendíamos con este libro es no solamente ayudar a los análisis, digamos, de ciencia política o de sociología, aportando, sino cruzar la línea que hay siempre entre lo académico y lo que es difundir el conocimiento, ¿no? Y en cierta medida era más interesante en ese equilibrio intentar difundir el conocimiento de cómo ha estado funcionando la política en estos 40 años, porque la conciencia ciudadana es muy importante para transformar todo eso. ¿Y qué pasa con el populismo? Que normalmente lo que induce es a confusiones, a tratar de vender cosas que después en la realidad son muy difíciles de llevar a la práctica. Adolfo, en concreto, también en y te voy a hacer alguna pregunta, también, lógicamente, están resultados de Ceuta. ¿Se puede sacar alguna conclusión de esos resultados, de cómo ha ido la evolución de los diputados y senadores en nuestra ciudad, que siempre han sido homogéneos? O sea, aquí siempre el partido que ha ganado las elecciones generales en el Congreso la ha ganado en el Senado. Sí, es que en Ceuta, al ser lo que nosotros llamamos distrito, el tamaño del distrito es el número de escaños que se reparte. Claro, en Ceuta se reparte solo un escaño en el Congreso, los 2 senadores, pero uno en el Congreso, el mayoritario en el sistema electoral para el Senado, pero como aquí es mayoritario también para el Congreso, pues siempre se produce esa coincidencia. Es decir, no puede haber un reconocimiento plural porque no hay tamaño de distrito, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenemos con nuestro sistema electoral. Y hablando del sistema electoral, ¿hacia dónde debería caminar España? Porque aquí seguimos aplicando el sistema electoral con la ley de ON. ¿Hacia dónde, desde tu punto de vista, como estudioso de la política, hacia dónde debería ir el nuevo sistema electoral español? Vamos a ver, en esto creo que tenemos que ser muy claros todos, porque se especula mucho con los efectos de lo que son los regímenes electorales. No hay sistema electoral neutro. Ninguno puede producir un efecto absolutamente puro, porque la representación significa precisamente reducir el número de personas que van a representar a la sociedad. Pero sí hay unas tendencias de acercamiento, ¿no? Nuestra ley electoral es una ley magnífica. Internacionalmente está considerada. Vamos a ver, la ley electoral tiene 2 partes. Una es que es el ejercicio del derecho al sufragio, es decir, cómo se ejerce el voto y las garantías que tiene el voto de que no se manipulen. En los 40 años que ha habido aquí, que yo recuerde, solamente ha habido un pequeño escándalo, digo pequeño por la dimensión del número, que fue Melilla, con la compra de votos de musulmán. Pero eso es imposible. Eso que en los países sudamericanos es realmente una tortura estar siguiendo las elecciones, y todo se debe a la calidad de nuestro sistema. La calidad de nuestro sistema, pensemos que lo más innovador que hay es que la administración electoral está formada por los propios ciudadanos. Cuando nosotros obligamos a que el ciudadano, siempre justificando que no pueda ir, forme parte de la administración electoral, lo que estamos es conformando un sistema en el que el ciudadano sabe perfectamente cómo va a funcionar sus elecciones, porque lo ve, lo está controlando en la mesa, sabe que todas las garantías se producen y no se produce. Nosotros llegamos a disminuir. En Ceuta hicimos el experimento con el voto a través de la mesa administrada electrónicamente, que ayudaba a que no hubiera confusiones,
Y en los sitios donde lo estábamos haciendo se comprobaba que no había recursos. No había recursos porque no había ido error de doble voto, de que se hubieran equivocado en una comprobación. O sea, todo eso, el sistema, la propia ley establecida es tan garantista que lo favorece. Por lo tanto, esa parte que no la toquen, porque es una parte que realmente no hay quejas. Después está la segunda parte, que es cómo se traducen los votos en la designación de la representación. Ahí sí es que es donde entran sistemas muy distintos, o sea, el sistema de recuento, el sistema de... Entonces, según los objetivos, normalmente pues, se conforman las mayorías de una manera distinta, pero no podemos decir que no sean democráticas. En Gran Bretaña el sistema es mayoritario, en cada distrito solo sale uno, no hay doble representante, ni triple, ni 4. Aquí tenemos distritos pequeños donde hoy en día hay hasta 6 partidos representados. Lérida tiene 6 escaños atribuidos, la circunscripción de Lleida, y hay 6 partidos, cada uno con su representante. Es decir, que permite todavía, a partir del tamaño de 6, que haya un pluralismo manifestado en la representación. Entonces hay que elegir un sistema que queremos tener. ¿Queremos tener estabilidad? Tenemos que ayudar a conformar gobiernos de mayoría. ¿Queremos tener inestabilidad? Pues, y queremos tener que todo el mundo esté representado. Eso va a abrir el abanico y va a ser más difícil que haya coaliciones y demás. ¿Qué pasó en el año 78 cuando se elaboró la Constitución? Pues en la memoria histórica de este país estaba la inestabilidad permanente por la dificultad para conformar mayoría. Debemos de ser en esto bastante enfermizos, es decir, que no es una cosa nueva, sino que ya nos traemos en los genes, ¿no? Entonces, eso es una parte en la que sí que hay que pensar, hay muchas reglas, hay muchos procedimientos, se puede casar más una a la otra. Yo creo que ahí tiene que existir un acuerdo y tiene que quedar muy claro para qué hacemos un recuento y con qué sentido. Pero hay una cuestión que sí es de justicia y es el desequilibrio de la representación. Es decir, no puede un representante serlo solamente de un grupo, digamos, de 100, pongo como ejemplo, y otro lo sea de 2000. O sea, la desproporción que puede haber entre circunscripciones que están subrepresentadas y las que están sobrerepresentadas es muy importante. La mitad de los distritos que ahora tenemos en el sistema electoral son menores de 6 escaños. Es decir, un 50% se eligen entre sitios donde prácticamente el pluralismo es muy difícil de conseguir, salvo que haya una implantación de la fragmentación muy sólida, el caso de Lleida que decía, y la sobrerepresentación, que son en las 2 grandes circunscripciones de Madrid y Barcelona, donde realmente un escaño cuesta muchísimo, mientras que en Álava, en Soria, cuesta muy poco, en esa región. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque eso es injusto. Es decir, ahí no se produce un tema de que el funcionamiento del sistema pueda producir un efecto de mayor o menor representación, sino que ahí la representación está desequilibrada. Bueno, el problema está que cuando en el año 78, ¿no?, las elecciones del 77 ya se elige la circunscripción como la provincia y Ceuta y Melilla, 50, y las 2 ciudades, 52. Bueno, ¿por qué? No había otra. No había otra demarcación administrativa entonces que la provincia. Y la provincia tenía su arraigo. Y la provincia, normalmente, cuando uno habla que vamos a quitar el voto en Cuenca o lo vamos a quitar en Soria, se organiza algo tremendo, ¿no? Entonces, hay fórmulas en las cuales se puede aumentar el número de diputados, se puede repartirlo de otra manera, pero realmente el problema esencial que yo veo en nuestro sistema electoral es esa desproporción que se produce con el distrito. Vamos a ir acabando la entrevista, Adolfo. Yo solo te quería hacer una última pregunta. ¿Debemos ser optimistas con la democracia española? Hombre, esto no es una cuestión de fe. Quiero decir, tenemos que esforzarnos en que sea una democracia española resistente y que pueda servir a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que por eso creo que el ciudadano tiene que ser un ciudadano responsable, tiene que sostenerla.
no tiene que confundir lo que es su desafección frente a una clase política de lo que es la desafección al sistema, a las propias instituciones. Yo creo que hay que refundar muchas cosas, pero que hay que refundarla no desde la inercia de las tendencias o de los hechos, sino un poco de la reflexión, de qué nos falta, cómo podemos mejorarlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues Adolfo Hernández Lafuente, con su libro Atlas de elecciones y partidos políticos en España, confiemos que este libro sea un éxito, Adolfo. El trabajo yo creo que merece la pena. Hay aquí resumido 40 años de la historia de España, como tú decías, los 40 años quizás más prolíficos, de mayor avance, de mayor progresismo de este país, y que lo conozcan las generaciones más jóvenes, porque lo que no podemos perder es lo que hemos avanzado en estos años. Efectivamente. Pues Adolfo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de COPE Ceuta y del Grupo Faro, y hasta una nueva ocasión. Ha sido un placer. Y nosotros nos marchamos hasta una nueva entrevista de La Voz del Faro. Buenas tardes. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.